Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Hablamos de nuestra historia en esta edición, de nuestras raíces, de los inicios de la sociedad que somos hoy en Nicaragua. Hace 22 años, la ciudad de León Viejo, la que conocemos como la ciudad de León Viejo, fue declarada por la UNESCO como un sitio histórico, patrimonio de la humanidad. Hace 22 años. Eso fue el 2 de diciembre del año 2000. Pero bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene este León Viejo, que son un montón de ruinas además, porque son ruinas nada más? ¿Qué es lo que tiene de importante esas ruinas? Para hablar sobre esto, está con nosotros el doctor Jorge Eduardo Arellano, miembro de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua. Muchas gracias, muy bien, doctor. El texto de la declaratoria o de la inscripción en la lista del Patrimonio Mundial del sitio histórico Ruinas de León Viejo fue el siguiente. Es muy importante difundirlo, porque es el fundamento de todo. Confirma el valor excepcional y universal de un sitio cultural o natural, en este caso es cultural, que debe ser protegido para el beneficio de la humanidad. Esa es la decisión del comité de la UNESCO, después de una relocalización o descubrimiento de la ruina en el 67 hasta el 2000, producto de muchos trabajos arqueológicos e históricos. Entonces hay pioneros en este proceso. El primero es Luis Cuadracea. En el 31 localizó la ruina, ¿verdad? Y no se le ha reconocido ese gran mérito, porque él demostró y refutó la leyenda de que León Viejo estaba sepultado bajo las aguas del Solotlán. Entonces él tomó fotos, llegó, etcétera. Pero claro, en el 31 no había mucho desarrollo intelectual y no le hicieron caso. Fue hasta que Luna en el 67 comenzó la verdadera exploración y después los gobiernos diferentes, todos los gobiernos han aportado y han hecho mucho, contratando arqueólogos extranjeros y también nacionales y para la puesta en valor. Entonces, como dentro de 2 años se conmemoran los 500 años de la fundación de León Viejo, que no se llamaba León Viejo, eso fue muy posterior. Sí, ya vamos a hablar de su nombre. Ciudad de León, en los documentos, y a veces de Nicaragua, nada más. Entonces preparamos un libro, ¿verdad? Continuando, el primero del 93, que es Pompeya de América, que publicamos entonces con el patrocinio de la Comisión Nacional de la UNESCO. Entonces yo me he empeñado en contar o recontar la vida cotidiana y no los grandes hechos que todos los conocemos: el asesinato de Valdivieso, la decapitación de Daniel de Córdoba, los gobernadores legítimos, los falsos, etc. Y la vida tormentosa y violenta que se vivió en la primera década del siglo XVI. Después, cuando muere Valdivieso, realmente León sufrió una decadencia absoluta. 5 erupciones del Momotombo y 4 terremotos. Entonces, el último terremoto de 1610 obligaron pues a abandonar la ciudad. No necesariamente fue un éxodo, porque el éxodo
es algo multitudinario, ¿no? Fueron unos escasos y temerosos pobladores que ya no podían. Pues el terremoto último ya destruyó absolutamente todo, no dejó piedra sobre piedra. Es decir, era invivible. No, es decir, es invivible los 50 años anteriores, después de la muerte de Luis. Tan invivible que León, que era capital administrativa, cabeza administrativa y sede del episcopal, perdió su razón de ser, porque el gobernador y el obispo vivían en Granada desde 30 años antes de que terminara el siglo XVI. Y cuando decide un alcalde ordinario, Pedro Miguel de Mendiola, abandonemos esto, no puede ser, no pidió permiso el gobernador y lo hicieron preso. No pidió permiso. Y además se instalaron en las tierras ejidales de Subtiaba. Ok, por ahí vamos, o bueno, a ver, antes que entremos a hablar de la ciudad de León como tal. ¿Por qué escogen Subtiaba? Es decir, a ver, escogieron Imavite, sí, porque ahí había un desarrollo comunitario de pobladores originarios. Entonces escogen Imavite y se asientan junto a Imavite. Sí. ¿Por qué se van a asentar a Subtiaba? Por causas materiales. Primero, las naturales. Erupciones, terremotos, temblores, las casas se caían. La despoblación de indios, ya no había mano de obra, había desaparecido. De 600.000 indios que había en el 1524, a finales del 16 quedaban 8.000 en todo el Pacífico. Sí. Y en ese sector también. No tenían agua. No podían beber agua porque el azufre de las erupciones les impedía. Entonces, buscaban un lugar donde hubiese agua, donde hubiese mano de obra, y eso lo proporcionaba Subtiaba. Ya tenía 50 o 60 años de ser encomienda de algunos encomenderos leoneses, de los españoles. O sea, se trasladaron pues a un lugar vivible. Pero, es decir, a ver, está ahí nomás, es decir, lo que es Nagarote, Lapacentro, Malpaisío, no sé, que seguramente también fueron encomiendas de españoles que estaban asentados ahí en la ciudad de León original. Y eso está muy bien estudiado, ¿verdad? Había 8 pueblos de indios cerca de León. 8, le decían pueblos de la Ronda. Y uno de ellos era Momotombo. Y fue encomienda que se la otorgaron un gobernador de facto, López de Salcedo, al gran cronista de Indias, Fernández de Oviedo, que vivió en León 2 años. Y yo quisiera que los nicaragüenses cultos lean a Oviedo, porque le dedicó un libro bellísimo sobre Nicaragua. No se puede considerar un nicaragüense culto si no lee a Oviedo. Entonces, Pérez Valle fue el primero que estudió y aprovechó a fondo los 17 tomos de la colección de documentos coloniales que llegan hasta 1550, que compiló el doctor Andrés Vega Bolaños. Y el último ha sido Patrick Werner, y que ha identificado todas las encomiendas que existieron en 2 tasaciones, la del 1548 y la de 1581, y además establece la afiliación étnica de esas comunidades indígenas, si eran chorotegas, si eran náhuatl, si eran marivia, etc. Entonces, Subtiaba era pues una encomienda y
interesante que ofrecía esos recursos materiales para sostener a una nueva población, pero eran tierras ejidales, Sí. a la orilla de eso, ya. Entonces no se podían usurpar. Entonces en el abandono hubo dos ilegalidades, ¿verdad? Uno, que no hubo autorización del gobernador, se fue por la libre pues el alcalde ordinario y lo echaron preso. Y otra, que es la usurpación de las tierras. Ellos protestaron, pero así quedó siempre. Por eso yo propongo que se llame al León Viejo León de Imavit, porque se fundó en medio de la región indígena de Imavit. Y el León Nuevo, que se denomine León de Sutiaba, porque los Sutiaba hicieron la ciudad de León, construyeron la catedral, los indios, las empleadas domésticas, todas las de Sutiaba, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, no nos vamos a meter a León, la ciudad que conocemos actualmente, porque esa es otra historia. Otra historia. ¿Verdad? Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Hablemos de León Viejo después de la pausa. ¿Cómo era la vida de León Viejo antes de caer en desgracia, digamos, como terminó ocurriendo? Regresamos en breve en esta edición Sumando Vigores. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Jorge Eduardo Arellano a propósito que este 2 de diciembre se celebran 22 años de la declaración del León Viejo como patrimonio, sitio histórico, patrimonio de la humanidad. Bueno, la gente se va de lo que hoy conocemos como las ruinas de León Viejo, de ese sitio, se va por partes, se va, digamos, es decir, no es que hoy se decidió y agarramos todos los maritates y nos fuimos todos para otro lado, no. Se fueron yendo de a poco, se fueron yendo de a poco. La situación se volvió realmente muy difícil para León después del asesinato del obispo Oviedo, las erupciones, los sismos de gran magnitud. No había en esa época sismógrafos. No sé si alguien ha podido valorar, decir estos sismos correspondían a tal intensidad de acuerdo a lo que conocemos hoy en escala de Richter. Pero bueno, eran sismos tan fuertes que terminaron destruyendo la ciudad. ¿Cómo era esa ciudad? Es decir, 1524 vienen los españoles. Son tres etapas. Son tres etapas constructivas. La primitiva, la fundamental y la definitiva. La primitiva es de 1524 a 1530. Barro, madera, caña y paja. Todo, absolutamente todo. Ranchos, pajereques. En el 30 comienza la tapia, que es uso de España. Tierra compactada con una argamasa, etcétera, etcétera, al uso de España. Lo que conocemos como el taquezal. Parecido, parecido. Pero no era despreciable. No era despreciable. Que es del 30 al 34, cuando el rey ordena el tapial, ¿verdad? Y después hasta del 34 al 50 o al 47, cuando ya se termina de construir la segunda catedral de León Viejo, ¿verdad? En la cual se impone el ladrillo y la teja.
Pero no hay construcción después de 1550. Lo que se ha descubierto en las estructuras corresponden a construcciones de la etapa fundamental. 1540, 42, la Merced, la primera, que se construye, y después las casas, etcétera, etcétera, las otras casas. Bueno, son 3 etapas. Pero la etapa máxima, o el año máximo, es 45, 1945. ¿Verdad? Hay organización urbana bien estable, cómo se recoge la leña, hay pozos amplios, hay pescaderías, hay etcétera, etcétera, todo lo que es una vida. Pero lo que a mí me interesa, o lo que yo enfatizo en mi libro, es los oficios. ¿Quiénes poblaban León? Ok, antes de meterme a quiénes poblaban, esta era una ciudad organizada, es decir, tenía su plaza mayor, tenía su catedral, tenía iglesias, porque tenía la catedral, iglesias y parroquias, ¿no? No existía la parroquia es del siglo que sigue. Ok, pero la Merced, por ejemplo, en una iglesia. Espera. Sí, no. Sí, no. La iglesia era conventual. Ok. O sea, la iglesia de un convento. Sí. Convento mercedario. La Orden de la Merced y de Redención de Cautivos, una orden española que se dedicaba a eso, a redimir cautivos. Porque los maometanos, los musulmanes, los moros, cordineros, secuestraban a los españoles. Y secuestraron a Cervantes. Cervantes estuvo 5 años preso. Sí. Y lo rescataron con dinero. Entonces, como la ciudad era muy violenta, ahí se refugiaban. Y no podía entrar nadie a sacarlo. Algún gobernador lo intentó sacar. Y hubo violencia alguna vez, y muerte, pero esa es otra cosa. Pero el convento de la Merced y la iglesia conventual de la Merced es el principal centro de toda la vida de León Viejo, y también la catedral, pero la catedral pasa siendo de paja mucho tiempo, y poco a poco, y hasta en el 47 se termina. La termina el obispo Valdivieso con dinero de los diezmos que le correspondían a él, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la catedral es muy importante porque también se hizo a la orilla un cementerio. Un cementerio. Entonces... Ok, pero era una ciudad ordenada, es decir, sus calles claramente definidas, sus cuadras... No había calle. Había solo una calle. Una calle. Sí. Real o de la Merced. De la plaza a la iglesia conventual. Ok. Y había unas callejas pequeñas, accesibles. De largo eran 800 metros, de largo. Y de ancho 500 metros. Unos dicen 1000, otros dicen 600, más o menos. Pero, ¿quiénes vivían ahí? Ok, ¿quiénes vivían ahí? Mira, primero que decir, tenemos que remontarnos a la primera mitad del siglo XVI. ¿Con qué derecho vinieron los invasores españoles? Con el derecho de la época, de Alfonso X el Sabio y de las bulas pontificias. Regalaron como un queque toda América, pues, sí, a los portugueses y a los españoles. ¿Ves? Entonces, había el patrimonio regio, que es la unión del poder eclesiástico, del poder civil. Entonces, los reyes nombraban a los obispos, no los nombraba el Papa. Entonces, hay que tomar en cuenta esa época para comprender lo que pasa. Entonces, ¿quiénes vivían? ¿O qué había? ¿Qué había ahí? Mucho escándalo,
enfrentamientos, procesos legales, también los vestidos españoles, las costumbres españolas, el vino, los vestidos y los alarifes, que son los albañiles, todos españoles, algunos negros, esclavos, criados, y algunos criados indígenas. Alcaldes ordinarios, que eran dos, siempre. Alguaciles, que son los policías. Arcedianos y dianes, que son del cabildo eclesiástico. Barberos, carniceros, carpinteros, cerrajeros, cirujanos, médicos y cirujanos, poco. Contadores, criados, curas, curtidores, encomenderos, esclavos negros, escribanos, notarios, espaderos, estantes o tenderos. Estos espaderos vendrían a ser una especie de herreros. Correcto. Que elaboraban espadas. Frailes, fundidores del oro. Porque el oro lo fundían para hacer barras y le ponían una marca. Sí. Para que fuera legal. Guardas de la cárcel pública, jueces y notarios eclesiásticos, porque la iglesia era un poder, herreros, indios ricos, legos de orden religiosa, o sea, no sacerdotes, mayordomos, niños indígenas bilingües, obispos, oidores de la audiencia, que como las gobernaciones, las 4 gobernaciones fueron terribles y se le estaban robando el mandado a la corona los controló con una audiencia y ya no hubo gobernador. La audiencia vendría a ser como una especie de contraloría, una cosa No, así. Además de contraloría, mandaban y nombraban, pero ya no había gobernadores. ¿Ves? Plateros de la plata, que fabricaban plata, posaderos, había muchas posadas. Sí. Es que había viajeros. Es decir, no había viajeros. No viajeros, sino que, por ejemplo, los obispos traían su familia, su hermana y su marido. A Valdivieso lo atacaban tanto que no tenía cómo mantener a su familia. Entonces, su hermana y su cuñado vivían en posada. Y lo mismo el otro obispo. Porque yo pensé, que ese era, pensando en el Realejo, que conectaba con León y luego hacia Granada para salir por el río San Juan y viceversa, como la ruta de comercio, pensé que las posadas podían servir justamente para esa ruta de comercio. No había ninguna posada, solo en León. ¿Ves? Pregoneros. Comunicaban las cosas para dar azotes, pregonaban. Regidores son los concejales de ahora del cabildo, sacristanes, sastres, silleros, sillas, tesoreros, toneleros de vino, veedores, o sea, los que chequeaban las fundaciones para que no robaran, zapateros y zurradores. Esos eran los oficios. Entonces, yo he identificado a todos los que ejercían esos oficios. Entonces, destaco a todas las mujeres que eran escasas, pero extraordinarias. Había 2 grandes encomenderas. Ana Jiménez y Ana de Santiago. Destaco a las vígamas, a las adúlteras. Interesante toda esa situación, ¿verdad? Destaco al primer sodomita documentado en nuestra historia, Andrés Caballero, quemado vivo en la Plaza Mayor por el pecado nefando contra natura.
que era, en la ley Alfonso X el Sabio, se castigaba ese pecado con la muerte. ¿Ves? Destaco a los grandes fornicarios que están en los documentos. Okay. Tal, por esto, incluyendo curas, porque están los documentos. Los azotes a los criados, a los sentenciados a morir en la horca, etcétera, etcétera. O sea, los castigos terribles de los españoles eran la decapitación para los grandes. Hernández de Córdoba, Vasco Núñez de Balboa, etcétera, etcétera. Hernando Contreras, lo decapitaron en Panamá. Y a la gente menor, de menor categoría social, la horca. Okay. La horca y el descuartizamiento. Y el descuartizamiento. Y mandaban los pedazos a poner en los puntos cardinales para que todo el mundo supiera que... Sí. Ok. Una pregunta antes de irme a la pausa. ¿Qué comían? Es decir, más bien, ¿de dónde comían? ¿Quién producía el alimento para esa ciudad? Los indios. Los indios. Los indios. Y Mavite era el proveedor de la alimentación. Toda la región. Las encomiendas proporcionaban anualmente a cada encomendero frijoles, maíz, todos los productos artesanales, sal, miel, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Y ellos también, pues, los españoles tenían hato de vacas, como le decían, hato de vacas. Tenían algunas estancieras, algunas cosas ya privadas, independientes de los indios. Vacas, cerdo, ovejas. Claro. Ajá. Y lo importante es que se produce un gran mestizaje en la cocina y se produce un gran mestizaje en la cerámica que elaboran los indios de acuerdo a patrones españoles. Ok, si quieres toquemos este tema que me parece a mí que es importante y relevante, el tema del mestizaje que ocurre en León. Lo vamos a tocar tras una pausa y vamos a hablar además de personajes tal vez destacados, obispos, gobernadores, gente, digamos, de la alcurnia de León de Imavite. Regresamos en breve, estamos sumando vigor. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Ahorita en la pausa, antes que nos metamos a hablar de la crema innata de León Viejo, surgió una pregunta que me parece interesante. ¿Qué jugaban en León Viejo? ¿Cuáles eran los deportes o los juegos que se acostumbraban? Estaban prohibidos. ¿Estaban prohibidos? Y los nombres son raros de la época, pero son prohibidos porque son de ganancia. Ok. De ganancia. Como naipes, sí, cosas así por el estilo. Un montón de cosas. Pero además, había toros. Ok. Y había torneos de cañas. Pero no sé qué significa torneo de cañas. Lo que sé es que era en la Plaza Mayor y en caballo. Entonces, Andrés de Garavito, uno de los fundadores, capitán de Pedraria, el día de San Juan, el 24 de junio de 1529, lo dice Oviedo pedantemente, porque lo vio, que arremetió su caballo frente a unas señoras que estaban mirando la fiesta. Y él y otros estaban disfrazados de moros, en máscaras de moros. Sí. Entonces se acercó donde ellas y les dijo: tornaos moras, dejad de ser cristianas, para que forméis partes de mi harem, etcétera, etcétera. Y cayó muerto. Le dio un síncope cardíaco. Entonces Oviedo comenta, pues,
esta muerte hubiera sido muy linda en Turquía, en los moros, pero aquí, pues, cristiano, pues, no, es espantable, pues, porque Sí. fue castigado porque elogió la secta de Mahoma. Ajá. Entonces, interesante. Interesante. Y no había, de los juegos originarios de la zona no se practicaban. No sé si aquí llegamos a jugar pelota alguna vez. El juego de la pelota. No, es que los indígenas no. Ajá. El indio era para dar oro y para ser explotado. Nada más. Nada ¿no? más. Y para contribuir con su comida y con sus cosas y para fundir el mestizaje. Ok. Entonces, ahí viene. Sí. Ese aspecto del mestizaje no se ha tratado mucho en León Viejo. Ok, lo vamos a tratar un poquito más adelante. Hablemos de los personajes, porque aquí es muy importante. Por ejemplo, surge la leyenda del cura sin cabeza justamente de personaje de León Viejo. Es decir, pensando en el obispo Oviedo. Mira. Perdón, en el obispo Valdivieso. Las leyendas son leyendas. Sí. Que por cierto no tiene nada que ver, ¿verdad? No tiene ningún fundamento histórico. Sí. Tú sabes que en la Catedral de León actual hay una serpiente. Sí, he escuchado. Que está atada con un pelo de la Virgen. Sí, he escuchado. Y que claro, León está debajo del agua. Y cuando se rompe ese pelo, se va a inundar todo León. El fraile sin cabeza es muy posterior. Porque a Valdivieso no le cortan la cabeza. No le cortan la cabeza. Es que no viene. Sí. Al que le cortan la cabeza es a Francisco Hernández de Córdoba. Claro, esa es otra cosa. Sí. ¿Ves? Entonces, yo insisto, si no hay ese mestizaje, en todo sentido, había mucho indio mestizo, había mucho mestizo, ¿verdad? Porque Benalcázar se casó con una india. Tuvo 3 hijos, se marchó al Perú. Y llegó a ser gobernador de Popayán, ciudad ahora de Colombia. Y mandó a traer a sus hijos mestizos. Pedro de los Ríos tiene un hijo con una india esclava que se llama Beatricita. Y en su testamento tiene 2 hijos. Hereda al indígena y a sus 2 hijos. Con mucho dinero. Que era el hombre más rico de León. Pedro de los Ríos. ¿No? Y el primer matrimonio, hay 2 matrimonios iniciales. El primer matrimonio es de la Ana, hija del cacique Taujema, hija de cacique. Y se va a casar con Rodrigo Lozano, que vino con Hernández de Córdoba, pero vive en Granada. Y el obispo Álvarez Osorio tiene poder para ordenar a las autoridades granadinas que lleven a la India a León para casarse. Si no lo hacen, tienen que pagar 50.000 maravedíes. Pero lo hicieron. Y se casan. Primer matrimonio documentado. Que solo era religioso, solo existía el matrimonio civil es de 5 siglos después. Y está el caso de Luis de la Rocha, que se casa con una india. Pues tener hijos con hijos, eso es normal, corriente, pero casarse es más importante. Invita a sus amigos conquistadores, ese vino también con Hernández de Córdoba, y les obliga, arrodíllense frente a ella y besen en los pies. Porque es mi esposa. Claro. Sí. Claro. Entonces, el fenómeno del mestizaje, en esa cuestión de las grandes figuras o menores figuras, es importante. Y no se ha tratado. Y lo otro es, basta citar. El gallo pinto. Es mestizo. Frijoles indígenas.
Aquí no había arroz. El arroz es español. No surge ahí, surge después, pero es producto del mestizaje. En la Catamal, mestizaje. El maíz, la masa de maíz y el cerdo. Aquí no había cerdo. Traído por los españoles. El tiste. Es cierto, es que había maíz y cacao, pero no había azúcar. Entonces el tiste era simple. Y cuando se lo dieron a probar a Benzoni en 1546, le gustó. Y dijo, me dieron algo así como un brebaje para perros. Bueno, pero es que, a ver, nosotros apreciamos mucho nuestra comida de maíz. ¿Ah? A tal grado que hay gente que no puede almorzar sin una tortilla. Hoy día. Pero yo escuché a un extranjero que regresaba a Nicaragua y que le decía a un compañero de viaje que por primera vez estaba en Nicaragua, eso se llama tortilla. ¿Ah? La primera vez que la comas te vas a ver a cartón, pero después te va a gustar. Nosotros tenemos aprecio por nuestras comidas y por nuestro maíz, especialmente. Lo que pasa es que tal vez hemos hecho el gusto, hemos adaptado nuestro gusto a nuestro maíz, pero no todo el mundo tiene ese gusto por el maíz. Es decir, pensando en este que dijo que era un brebaje para... No, es que él no habla mal del maíz. Él no habla mal del maíz. Él habla mal del tiste, sí, sin azúcar. Sí, no, es que... Sin azúcar, aquí no había azúcar. Lo que había era miel sí. Y por eso exigían a los indios cántaros de miel. Sí. Tantos cántaros de miel hasta el paso. Acá en Comendero, cantidades. Pero el mestizaje también se refleja en otros aspectos arquitectónicos, etcétera. Ok, me decía del barro, por ejemplo, de la cerámica. Sí, está probado que hay una tesis doctoral, la única tesis doctoral que se ha hecho sobre el León Viejo, de una gringuita en los años 90 y se publicó en la UCLA, la mejor universidad de California, y demuestra en la cerámica que excavó con un gran equipo hace mucho tiempo, aunque su tesis es de 2003, que la cerámica era de factura indígena, pero con modelo español. O sea, el ajuar y la vajilla de las casas españolas, pues, hablamos de la primera mitad del siglo XVI, eran pues de cerámica indígena. Ok, que de alguna manera también es un mestizaje, digamos, del moro y el europeo. Es decir, porque hay muchas cosas, es decir, 300 años más tarde, o 300 años de ocupación mora en la península ibérica, tienen que haber dejado algunas combinaciones que vienen también para este lado. Sí, claro. ¿Ah? La palabra alarife, todas las palabras con al son árabes. No, pero digo también en la cerámica, seguramente, pues, es decir, no sé, las ánforas, por ejemplo, no son europeas, las ánforas son más moras que... Sí, pero... y entonces aquí pienso yo en un pichel con formas, no sé. Hasta ahí no se llegó. Ahora, el esplendor de los viejos fue relativo y fue efímero, porque no se encontraron vajillas de lujo, alguna porcelana china, pero escasísima. Ok, son apenas 85 años que tiene, es decir, es una nada, en el tiempo es una nada, 85 duró años. poco, pero cuidado menos, porque después del 50 fue una ciudad maldita. Ellos lo reconocían. Y no solamente con erupciones y terremotos, sino con pestes, sarampión, etc. Y los hijos no nacían los hijos. Un montón de cosas terribles.
No había una casa donde se guardara la caja real. Toda casa que se caía desde 1560 no se volvía a edificar. Entonces el gobernador y el obispo se fueron a Granada. Y cada obispo que llegaba ahí decía, hay que trasladar la catedral a Granada. Ok, 85 años, pero hay varios obispos y hay varios gobernadores en León. Hablemos de ellos. Regresamos en breve. Vamos a hablar de ellos a continuación en Sumando Vigor. Continuamos en Sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Jorge Eduardo Arellano, historiador. ¿Hay alguna imagen, alguna ilustración que ubique a León Viejo? Mire, Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, primer cronista del Nuevo Mundo, que tuvo muchos cargos, y fue con Fray Bartolomé de las Casas, enemigo de Pedraria Dávila. A pesar de que se vino con él en una gran expedición en 1514 y que estaban autorizados ambos, etcétera. Y dibujó, era dibujante, dibujó mucho. El volcán Masaya, el juego del volador en Tezuatega, que es el viejo, visitó al cacique Tezuatega. Acompañó a Gonzalo de Badajoz para ser padrino del bautismo de un cacique. El día 2 de febrero de 1528, día de la purificación de la Virgen. Da cifra exacta. Hizo este dibujo de León Viejo junto al Momotombo. Entonces, describe las 5 bocas, describe la ciudad, está a la orilla, y describe la laguna de Ayagualo, porque creían que era un solo lago. Sí. Cosiguol y Sotlán una sola cosa. Estaban pegados. Y se llama Ayagualo. ¿Qué significa Ayagualo? Agua, Chagual, corona, coso redonda. Gran redondel de agua en náhuatl, Ayagualo. Y también ese vocablo existe en El Salvador, Ayagualo. Me llama la atención infierno de Mamea. Porque los volcanes eran considerados infiernos. Claro, puertas al infierno, que es lo que se dice hoy todavía. No, puertas al infierno, infierno. Ok. Masaya, todos los cronistas le llaman el infierno de Masaya. Era la mentalidad de la época. Por eso así le ponen. Mamea es Momotombo. Es el único dibujo donde figura León, la ciudad de León de Nicaragua. La ciudad de León de Nicaragua. Como dato interesante, solamente como dato interesante, resulta que el Momotombo no es el papá del Momotombito, como todos creemos o todos hemos creído alguna vez. El Momotombito es mucho más viejo que el Momotombo. Entonces el Momotombo sería el hijo del Momotombito, más bien. Es decir, solamente por un asunto, dato curioso acerca de este volcán imponente que ha despertado cualquier cantidad de citas en la literatura. Rubén Darío se refiere a él con grandes honores al Momotombo, ¿no? El ronco y sonoro. Sí. Ok, a ver, en esa ciudad León, 85 años es una nada y sin embargo tuvo varios obispos y tuvo varios gobernadores. ¿Por qué? ¿Por qué tan pocos tiempos? Es decir, estamos hablando de ¿qué? De alrededor de 20 años por gobernador, más o menos. No.
No. Sacando un promedio. Menos. Ajá. Nadie tuvo 20 años. Ujú. Pedraria solo tuvo 3 años y medio. Lo que pasa es que hay gobernadores, solo hay 2 gobernadores legítimos, nombrados por el rey. Pedraria y su yerno Contreras. Rodrigo. Pero antes de Pedraria, el gobernador de Honduras se quiere anexar a Nicaragua. López de Salcedo. Ese no es legítimo, es ilegítimo. Pero es reconocido por el cabildo. Los cabildos de Granada y León. De hecho, hace barbaridades, viene Pedraria, lo echa preso, etcétera, etcétera. Muere Pedraria el 6 de marzo del 31, pero ya está viejo, muy viejo. Como dice, 90, otro, parece que últimamente murió de 63 años, que entonces era ser viejo entonces. Sí. Y el alcalde mayor asume la gobernación, sin nombramiento, de arriba, muy lejos, con los cabildos lo reconocen. Cuando nombran a Contreras, que le sigue, tienen la orden de ya nombrado de hacer un juicio de residencia a Castañeda, al alcalde mayor, y ese huye y se roba el dinero y se va. ¿Ves? Y cuando residencia la audiencia de Guatemala a Contreras, que hizo también destrozos y barbaridades, un yerno, otro yerno de él, Pedro de los Ríos, asume también la gobernación un año, porque él se va a pelear a España para que no lo condenen. Y después vienen los nietos de Pedraria, hijos de Rodrigo de Contreras, y también se rebelan, pues. Quiere coronar rey, van a Panamá y ahí fracasan. Producto de la contradicción entre la corona y los conquistadores. A la corona la apoyan los obispos, y siempre los obispos están velando por la situación de los indios. Es su humanismo paternalista. Pero son funcionarios del rey. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces Valdivieso se queja de que no le pagan los diezmos para sostener. Entonces, ese es el conflicto de la época. Valdivieso no es ni el primero ni el último obispo de León. El tercero. El tercero. Primero Álvarez Osorio, que muere pobre, abandonado. Fue el que inicia la indoctrinación con 3 jóvenes niños indígenas bilingües, Orguico, Dieguito y Perico, que hablan las 3 lenguas que se hablaban entonces. ¿Ves? Y los compró, 40 pesos uno, 60 pesos, esclavos, pues. Pero eran los que enseñaron el evangelio y a castellanizar. ¿Ves? Pero como se va a Castañeda y no hay gobernador, le entrega la gobernación a Álvarez Osorio, al obispo. Y es gobernador el obispo por 8 meses, mientras llega a Contreras. Y le da la posesión a Rodrigo de Contreras. ¿Ves? Y después el segundo obispo es Mendavia, que nunca quiso venir a Nicaragua. Por fin que vino y a los 40 días murió. Francisco de Mendavia, que no hizo casi nada, solo trajo ornamentos para la catedral. ¿Ves? Y después vino Valdivieso, que se enfrentó, denunció, con el apoyo de la audiencia, con el apoyo de un escribano de Granada extraordinario que se llama Francisco Sánchez, y otros más, y todos los vecinos de León también le informaban a la ley de las barbaridades
hizo Contreras, y donde despojó a Contreras de las encomiendas. ¿Ves? Entonces, los hijos de Contreras, pues los mayores se confabularon con unos delincuentes del Perú que estaban huyendo y forjaron el magnicidio sacrílego de América por primera vez. Entonces, esa es la historia muy apretada. Después vinieron otros, después que en el 50 que matan a Valdivieso, no hay obispo, por 10, 15 años, y creo que es Carrasco, creo que es el obispo Carrasco, y ya los indios están extinguidos, y recomienda importar 600.000 negros esclavos, porque no hay mano de obra. Este obispo Carrasco. Pero no le hacen caso, y el gobernador ya civil que le sigue importó, y llegaron 30.000 y se reprodujeron y ayudaron, etc. Así es la historia. Después hay un obispo Saya que también quiere trasladarse a Granada y a vivir y trasladar la catedral, etcétera, etcétera. Este obispo Mendavia trajo ornamentos para la catedral. ¿Esos pasaron a León de Sutiaba? No. Se quedaron y se destruyeron en el abandono. Y los utilizó Valdivieso. Ornamentos. Es decir, eso se perdió. Todo se perdió. No hay nada que haya pasado a León Nuevo. Es decir, ese León Nuevo es nuevo, todo. Totalmente nuevo. Lo único que se llevó fue un pendón, una bandera, pues, que la lleva el alférez, nada más. Bueno, tal vez alguna hostia, alguna cosa, pero nada más. Pero hay un testimonio ya de 1613, porque el traslado, que no es traslado, sino abandono, es de 1610. Pero en 1613 dice Vázquez de Espinosa que algunos habitantes de León Nuevo van a traer algún material de León Viejo, pues, para seguir, para comenzar la cosa. ¿Y cuál era el camino? Porque el camino no es el que conocemos hoy. El mismo camino, 9 leguas, son taras 9 leguas. Es decir, sería de cruzada. Sí. Ok. Estas son de las primeras ciudades fundadas en el continente por los españoles. Sí. León y Granada. Sí. Es decir, esa es una cosa importantísima que hay que rescatar, que es de las primeras ciudades fundadas en el continente. Sí, pero muere. León Viejo murió. Sí. La otra es otra ciudad. Sí. Pero hay un dato curioso. Santiago de los Caballeros de Guatemala es del 24. Ok. Y se trasladó 3-4 veces. Se construye sobre una fortaleza indígena, pasa al Molonga, pasan unos 30 años, una avalancha la hunde y se pasa al Valle de Panchoy, y ahí un terremoto la destruye y después se pasan a la Antigua. Pero Santiago de los Caballeros de Guatemala tiene escudo que le da el rey en 1532 y tiene el título de muy noble y leal ciudad, Santiago de los Caballeros de Guatemala. León Viejo no hay escudo. No hay. Que era una cosa que estábamos diciendo ya al inicio del programa, no sé si lo dijimos ya en la emisión o lo dijimos antes, y es que no venía esa misión de fundar ciudades. Es decir, la misión que había para Nicaragua no era de fundación. No. Sí. Pedraria hizo una empresa, una compañía en 6 partes. Él puso 2 partes y los otros 4 una parte. Entre ellos la de Córdoba, que lo nombraron capitán. Y las instrucciones eran derrotar a los indios, que le llamaban pacificar, robar el oro
que es capturar oro, y descubrir el estrecho. El estrecho Los de dos, Boston. nada más. Sí. ¿Ves? Pero él tuvo que enfrentarse, primero derrotar a los españoles, a los indígenas, A los indígenas. a los amarillos, el Valle de los Desollados, después pelear con los dos españoles, Gil González y Hernán Cortés, que envió a Alvarado, que se quería. También se enfrentó a ellos y los derrotó Gil González, pero se tuvo que ir porque Cortés volvió a enviar a otro delegado, Cristóbal de Olid, muy fuerte, y fracasó. Y hasta que Hernández de Córdoba, hasta que derrota a los indios, hasta que se reparte el oro el 1 de mayo en Tezoatega a toda su gente, y oro para los que financiaron la empresa, y oro para el rey, y cuando termina de enfrentarse a los españoles y se quieren apropiar de Nicaragua, es que funda la ciudad. Primero Granada, el 8 de diciembre, porque era la fiesta que ya se celebraba siglos antes Sí, de la Purísima y Concepción. Sí. el 18, 10 días después, León, que es el día de Nuestra Señora de la Piedad. Por eso la iglesia mayor se llama Nuestra Señora de la Piedad. ¿Ves? Desde 1524, pero en 1534, 10 años después, le dan el título de ciudad a León el Papa y confirma la erección de la diócesis. Ok. Bueno, pero no fue el rey. El rey nunca llegó a nombrarla. El rey no, sí. exacto. Bueno, en fin, esa es la historia. Y 22 años de la declaración de la UNESCO como Sitio Histórico Patrimonio de la Humanidad, 2 de diciembre, las ruinas de León Viejo. Le agradezco mucho, doctor, esta platicada. A la orden siempre. Sí. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes en Extra Plus. Esperamos que haya sido de provecho para ustedes.